Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y después de uno de mis últimos videos donde hablé sobre 7 cosas que puedes hacer para mejorar tu español este año, recibí algunos comentarios y preguntándome cuál es mi rutina diaria de aprendizaje de idioma. Hoy quiero explicar qué hago yo todos los días para aprender la lengua, porque creo que te va a ayudar mucho en tu viaje de aprender español. Para los que no saben, yo hablo 4 idiomas. 3 son extranjeros, inglés es mi primera lengua, español es mi segunda, italiano es mi tercera y napoletano es mi cuarta lengua. Para cada idioma estoy en una etapa diferente. Por ejemplo, tengo muchos años de poder hablar español. Empecé a aprenderlo cuando tenía 14 años. Así que en este momento estoy en maintenance mode o modo de mantenimiento. No lo estudio activamente porque ahora es parte de mi vida. Hablo todos los días con mi primo en español, con otra familia, con amigos. Algunos de mis podcasts y canales de YouTube favoritos son de hispanohablantes. Y también yo tengo este negocio y hago video en español. Así que no lo tengo que estudiar porque ya está integrado en mi vida. Pero trato de consumirlo cuando puedo. Por ejemplo, si tengo la oportunidad de ver algo en Netflix, o sea, de perder el tiempo viendo algo en Netflix, prefiero escoger algo en español en vez de ver algo en inglés. Pero italiano es un poco diferente. Solo tengo 2 años de aprender italiano. Empecé en el año 2020, pero como muchos saben, italiano es muy similar a español. Las dos son lenguas romance y siempre estoy hablando de consumir comprehensible input, pues desde que las lenguas son similares y después de consumir mucho español, fue fácil aprender italiano. En otras palabras, ya tenía una base de la lengua romance. En este momento lo hablo con fluidez, pero no es totalmente perfecto y no sueno como nativo. Creo que puedo ajustar la pronunciación y entonación para sonar como un hablante nativo. Por ejemplo, cuando yo hablo español, muchas personas piensan que crecí hablando español desde chamaquito. Y quiero llegar a ese nivel con italiano. Soy perfeccionista. Cuando estoy aprendiendo una lengua, una nueva lengua, mi meta no es solo poder comunicarme, sino también sonar auténtico. No soy ese tipo de persona que quiera aprender pila de lengua para decir que hablo 7 o 8, pero no poder hablarla bien. Para mí, eso no tiene sentido. Y para mí, yo tengo que tener una conexión con esa lengua porque esa es la única cosa que me va a empujar a mantener la constancia. Habiendo dicho todo esto, para italiano hago todo lo que te recomiendo que hagas tú con español. Yo hago la práctica deliberada, yo trato de consumir por lo menos 1 hora de italiano cada día y yo lo hago por ver videos en YouTube, por ver shows en Netflix y por escuchar podcasts. También cada semana hago 1 o 2 lecciones en italki para practicar el habla. Y finalmente vamos a hablar de lo que hago para aprender napoletano. Es muy similar a lo que hago con italiano. Para los que no saben, el napoletano es una lengua utilizada en el sur de Italia. Se utiliza principalmente en Nápoles, Italia. Creo que es como una mezcla de italiano y español. Otra vez, la ventaja de saber español e italiano me ayuda mucho con el aprendizaje de napoletano. He visitado Italia y una de mis ciudades favoritas en el mundo es Nápoles por la cultura, por la comida y por la lengua. La lengua es muy bonita, pero ha sido un poco más difícil aprender napoletano porque no es un idioma muy popular. Lo hablan más o menos 5 millones de personas, no muchas. También es una lengua aprendida en la calle. No lo enseñan en las escuelas, así que ha sido muy difícil encontrar información para consumir. En otra palabra, no hay mucho contenido para consumir. No hay muchos canales de YouTube, no existen podcasts en napoletano y no se puede encontrar video con subtítulos como puede en otra lengua. Yo tengo que ser muy creativo. Por ejemplo, hay algunos shows en HBO Max que son totalmente en napoletano con subtítulos en inglés.
Así que lo que hago es verlo y grabar el audio. Después de descargar el audio en mi celular, lo reescucho como si fuera un podcast. Es como aprenderlo en la calle de verdad porque no hay mucho contenido escrito. También yo hago lecciones en italki para practicar el habla. Yo trato de hacer por lo menos 30 minutos por día, pero para mí napoletano no es tan importante como italiano porque no es muy popular, así que prefiero pasar más tiempo a aprender italiano, pero me encanta el napoletano y no voy a dejar de aprenderlo. Ahora vamos a cubrir 5 cosas que te puede llevar de este video. Primeramente, la constancia, ¿ok? La constancia, esa es la cosa más importante. Para alguna persona pueden aprender español muy rápido. Para otro va a durar más tiempo. Pero una de las mejores cosas de aprender una lengua es que si tú dedicas el tiempo, te va a mejorar sin duda. Quizá no llegues a la fluidez tan rápido como quieres, pero con tiempo y esfuerzo llegarás. El segundo takeaway es que debes tratar de integrar el español en tu vida. En su libro Hábitos Atómicos, James Clear dice que si quieres alcanzar una meta, tienes que cambiar tu identidad. Eso cambiará tus hábitos y te va a ayudar a alcanzar esa meta. Pues debe tratar de cambiar tu identidad por la de hispanohablante, una persona que siempre está consumiendo español, hablando español, y una persona que interactúa con español porque es parte de su vida. No lo hace porque quiere, pero porque eso es lo que hacen los hispanohablantes. Otra cosa que te puede llevar es que la información comprensible siempre será la clave para aprender español. Consume, consume, consume. Takeaway número 4, sé creativo. Tiene mucha suerte que hay una cantidad interminable de contenido en español. Cuando yo estaba aprendiendo español, no existían YouTube, podcasts, nada de eso. Nunca ha sido tan sencillo aprender español. Tienes un montón de recursos en tus manos, aprovéchalos. El último takeaway, disfruta el viaje. Yo nunca estudio contenido que no me gusta y te recomiendo que tampoco lo haga. Si no te gusta un video o audio que estás estudiando, déjalo y encuentra algo diferente. Esto te va a ayudar a prevenir el aburrimiento y mantener la constancia con tus estudios. I hope you found this video helpful, and if you are looking to take your Spanish to the next level so that you can speak Spanish better, comprehend Spanish when natives are speaking to you, definitely check out my free training. It's called 3 Secrets to Learn Spanish Faster. I put the link in the comments for you. I pinned it there. Just scroll down to the comments, click that link. It'll take you straight to the training where you can learn my 3 biggest secrets. If you like the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me. Let me know you like it. Comment below. Let me know any other topics you want me to cover. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.